Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. Esta entrevista especial se la vamos a dedicar a la última publicación del filósofo, poeta y escritor peruano de decenas de obras fundamentales para la filosofía. Bienvenido, doctor Gustavo Quelopona. Muchas gracias por esta entrevista a vuestra ilustre plataforma filosófica. Pues bien, usted en el prólogo de su libro escribe lo siguiente: la ética ontológica no es una reducción del deber ser al ser, de lo ético a lo ontológico, sino que es la afirmación que lo ético no es una instancia por encima ni por debajo de lo ontológico, sino que es una manifestación de lo ontológico en el hombre. Es decir, la manifestación ontológica del ser en lo humano es la ética. ¿Cómo reparó en que su ontología de la alteridad era un enfrentamiento frontal con la ética de la alteridad de Levinas? Bueno, había ya repasado varios textos de Levinas y me resultó bastante sorprendente encontrar en él una reacción muy parecida a la metafísica plotiniana, porque es bien conocido que para Plotino, lo uno es el principio metafísico que está más allá del ser. Lo uno es el bien para Plotino, el bien de Platón, pero lo uno es un principio supraontológico, justamente lo que piensa Levinas. Para Levinas, como sabe, estuvo en un campo de concentración nazi. Para Levinas, y sufrió por ello, el ser no es la instancia superior y suprema en el hombre, no es la ética. Y a partir de allí, él hace una ruptura tajante entre ontología y ética. Para Levinas, entonces, en el hombre, la instancia superior es lo ético, no es lo ontológico. Y bajo esta perspectiva, él plantea un enfrentamiento de la ética con lo ontológico, afirmando que lo ontológico no está por encima de lo ético, y lo ético no está por debajo de lo ontológico, sino lo ético mismo está por encima de lo ontológico. Esto es lo que pensaba Plotino cuando sostiene pues que lo uno o el bien es supraontológico, está más allá del ser. En otras palabras, lo que encontramos en Levinas es un retrotraimiento a la metafísica plotiniana de índole helenístico greco es un retroceso a la metafísica helenística. Esto nos llama la atención poderosamente porque sabemos que Levinas es un hebreo, su fe es judía. Sin embargo, la identificación que hace Levinas de Dios con el bien trata de alguna forma él salvar esa distancia de su credo, fundar entonces una metafísica que vaya más allá del ser, en el caso del hombre. Yo encuentro en este planteamiento de Levinas dificultades muy hondas, tanto de carácter práctico como de carácter teórico. Y una de carácter teórico es si Dios está mucho más allá del ser, es decir, como pensaba exactamente Plotino, Dios está mucho más allá del ser. Entonces, el ser es una degradación de Dios y no tendría que ver con Dios, sino tendría que ver con una creación de Dios. Dios sería algo así como lo que piensa Heidegger, un supraser. Además, el punto de partida de Levinas, que fue alumno de Heidegger, es justamente ese, el supraser, porque él comparte con Heidegger la diferencia ontológica y además el punto de partida ontoteológico, el rechazo heideggeriano de la visión ontoteológica del ser, es compartida por Levinas. Para mí esto es una distorsión de la percepción de la problemática del ser y de la divinidad. Para Heidegger, también el audio. Dios está por debajo del ser. ¿Sí se escucha? El ser no es Dios. No es una de las formas de Dios. Divinidades están, así incluso lo piensa Heidegger, están por debajo del ser. En Levinas, distanciándose de Heidegger, va a sostener de que no, que es más bien el bien que es Dios, el que está más allá del ser. Las dos fórmulas plantean un supraser,
Las dos fórmulas coinciden planteando de diferente manera, coinciden planteando un supraser. Para mí esto es una incomprensión de la naturaleza misma de la divinidad y de Dios. Porque Dios es el ser. El ser no es una categoría, como bien lo planteaba Aristóteles, sino es el punto de partida por el cual se pueden entender las categorías. Entonces, bajo esta perspectiva, me azoré, me sorprendí de este planteamiento plotiniano y heideggeriano de Levinas. Y postulé una tesis contraria, una tesis que busca rectificar la mala comprensión de la naturaleza divina, en la que sostengo que en el hombre el ser es ético, pero es ético sin divorciarse de lo ontológico. En otras palabras, el ser del hombre es específicamente ser ético, pero este ser ético no significa que lo ético está ni por debajo ni por encima de lo ontológico, como supone Levinas, sino que coincide con lo ontológico. En el hombre, la instancia de su ser es ser ético. Ahora, ¿qué ocurre si estoy en contra de esa filosofía y no estoy de acuerdo, ¿no? con la alteridad? Pues si partimos de que el otro es diferente, ¿por qué lo voy a tratar como un igual? Existen posturas filosóficas a favor del egoísmo, ¿no? Y si respetamos las diferentes posturas, ¿qué ocurre si perdemos nuestra alteridad? Recordemos la nefasta Segunda Guerra Mundial y el lugar donde perdimos esa alteridad, ¿no? Es imprescindible recordar a Auschwitz como el lugar que nos enseña la historia que no se volverá a repetir. En ese orden, su ontología de la alteridad es un texto que usted escribe inmediatamente después de su libro Auschwitz y el poder total. ¿Fue la racionalidad sin ética el holocausto el hilo conductor entre uno y otro libro? Efectivamente, así ha sido. Antes de describir la ontología de la alteridad, tuve que ocuparme de un problema previo, explicación filosófica del holocausto Auschwitz. Y allí encontré pues una racionalidad explícitamente sin ética. La monstruosidad de lo que es capaz de hacer el hombre de manera sistemática y organizada contra el propio hombre, contra su prójimo, contra el otro, contra la alteridad, no solamente de sí mismo, sino de su prójimo. Entonces, este tema de Auschwitz, su explicación filosófica, que se diferencia del de Hannah Arendt y se diferencia de otras fórmulas, me llevó al tema de la ontología de la alteridad de Levinas, porque planteaba cómo esa maldad que parece ser de dimensiones monstruosas que puede demostrar el hombre ser capaz, cómo esa alteridad que puede ser distorsionada, puede tener una manifestación ética en el hombre. El hombre es un ser ético, entonces ¿cómo puede producir semejantes monstruosidades? Esto también es un problema que lo planteo en el libro de la ontología de la alteridad. Porque la ontología de la alteridad es un libro que no es mi última obra, sino que es una obra que va a dar lugar a otra más, que es filosofía de la ontoética. Y esta filosofía de la ontoética, que es el subsiguiente libro, va a dar lugar a otro libro que ha aparecido, es decir, recientemente, que se llama La justicia como ontoética. Es decir, hay un hilo conductor de unos temas que tienen una profundidad metafísica y una extensión pragmática, pero que todos están entrelazados. Y es cierto, pues, hay un lazo que une a todos ellos de manera umbilical, que no pueden ser negados, sino que hay que explicarlos para poder darse cuenta de que estos temas están entrelazados. ¿Y por qué? ¿Por qué están entrelazados? Yo creo que aquí vale la pena recordar lo que decía Augusto Salazar-Gondi en su famoso libro Introducción a la Filosofía, curso universitario. Y él explicaba que la filosofía no tiene especialidades. La filosofía puede tener disciplinas, pero estas disciplinas no son especialidades. Es decir, en otras palabras, la filosofía es un todo único, es un todo, una visión total. Tocando ética, tocamos metafísica. Tocando metafísica, tocamos filosofía política. Es decir, todo en filosofía está entrelazado, está unido. Por eso es que nos puede llevar a caminos conexos.
Y es así que se ha dado este entrelazamiento que usted acaba de anotar en la pregunta. Iniciando con su obra en el primer capítulo, usted la llama Ética y Ontología. Permítame leer uno de sus párrafos. Levinas, en totalidad e infinito, concibe al hombre como una existencia que va hacia lo existente. Ve al hombre como una criatura metafísicamente moral, lo cual es verdadero. Pero de ahí da un salto al afirmar que lo ético está más allá de lo ontológico, lo cual es erróneo, porque si lo ético está más allá del ser, entonces ¿cuál es su consistencia ontológica? Por el contrario, la existencia humana consiste en un ser, es ontológico, y su ser ontológico es ética, pero su existir ontológico no implica una realización a priori de la ética, todo lo contrario, implica la realización libre del valor. Esto es, que la revolución de Levinas no sustituye en realidad la pregunta de la ontología, ¿por qué hay ser en vez de nada?, sino que la profundiza en ¿por qué hay un ser ético en vez de nada? El ser ético no se puede restringir a la comprensión del otro, porque tiene en primer lugar la comprensión de su eticidad y de su libertad. Entonces, ¿cree usted que Levinas, llevado por el horror de Auschwitz, afirmó la prioridad de lo ético sobre lo ontológico? Yo creo que sí, efectivamente. La huella dolorosa y horrorosa de Auschwitz sobre su alma se deja y se refleja ver en esta inversión de la relación entre ética y ontología que efectúa Levinas. Pero él no es una excepción, porque también conocemos otros casos. Conocemos, por ejemplo, el caso de este filósofo de la justicia, John Rawls. John Rawls sirvió en las Fuerzas Armadas durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando conoció el horror de los campos de concentración, perdió su fe religiosa, perdió su fe en Dios. Y así, entonces, ahondó su línea kantiana para elaborar los principios de la justicia. Pero no siempre el impacto del horror del Holocausto ha sido negativo o ha tenido esta clase de consecuencias en los filósofos. Porque tenemos también otro ejemplo, a Víctor Frank. Para Víctor Frank, al contrario, también prisionero de los campos de concentración nazi, él ahondó en su fe religiosa, encontró a Dios en el silencio y la meditación. Entonces, las reacciones son distintas y dependen de muchos factores. Sin embargo, para la filosofía y para la metafísica es importante resaltar que el hombre es una criatura ética, pero siendo una criatura ética puede cometer monstruosidades, pero esas monstruosidades no lo vuelven ni lo retornan a la animalidad. El hombre no tiene retorno a la animalidad. El monstruo moral no es una bestia. El monstruo moral sigue siendo un humano, pero simplemente un humano deshumanizado. Ortega y Gasset tenía una bonita frase. Decía, el tigre no puede destigrarse, la tortuga no puede destortugarse, pero el hombre sí puede deshumanizarse. Yo creo que fue una frase muy acertada y la podemos utilizar como ejemplo para ilustrar que el hombre no tiene retorno a la animalidad por más maldad que pueda tener en sus actos y en su alma. Puede llegar a la monstruosidad moral, pero la monstruosidad moral es deshumanización, no es inhumanidad, es deshumanización. Pues bien, como lo menciona, Levinas nos ha llevado a una alteridad que pasa por reconocer la diferencia del otro al tiempo que tratamos al que es diferente desde un marco de igualdad, ¿no?, en plano ético. Esto que es una contradicción, lo diferente enriquece la realidad siempre en la que estamos, ¿no? Lo diferente siempre aporta. Su segundo capítulo la llama Ontología de la Alteridad. Ahí leemos lo siguiente. El hombre es un ser ambiguo, acosado de contradicciones. Su existencia es un valor condicional. El valor a su vez es secreto y manifiesto, todo lo cual hace posible que rechace el valor. Lo que nos hace éticos no es el encuentro en la otredad, sino el encuentro y la realización libre de los valores. Lo ético ya es en sí metafísica, porque revela un trascendente en lo inmanente,
con la misión cósmica de enlazar la inmanencia con la trascendencia, y ello lo es posible con los valores máximos del amor y el bien. Pero, ¿cómo revalorar esto en una época sin moral como la nuestra? Yo creo que la época sin moral que nos ha tocado vivir es quizá la época predilecta a darnos cuenta de la preeminencia y de la urgencia de los valores morales. Oh mora, oh tempo, oh mora, decía Séneca en plena caída del Imperio Romano. Oh tiempo, costumbres, oh tempo, mores. Es decir, misma exclamación la podemos hacer nosotros respecto a nuestro tiempo decadente. Efectivamente, nuestro tiempo decadente es la decadencia de la burguesía, de la gran burguesía de esta civilización moderna. Es decir, lo que está en decadencia es la razón, no tanto de la modernidad, sino de la razón de la burguesía moderna. Porque la burguesía no es más que una de las manifestaciones de clase de la modernidad, pero no agota todas las manifestaciones existentes. Entonces, esta hegemónica racionalidad burguesa es de tipo instrumental, calculadora, que es cuantitativa, en otras palabras, es deshumanizada, conlleva a relaciones humanas inmorales, anéticas, que impere el ser, el hombre anético. Pero esto no significa la muerte de la moral, no significa la muerte de la preeminencia de la ética, al contrario, significa que hay posibilidad de regenerar todavía la especie humana insistiendo en los valores éticos, insistiendo en la preeminencia de la estructura misma del hombre, de su estructura ontológica que es de índole ética, de índole ética. Nuestra estructura es ontoética porque somos una trascendencia en la inmanencia, es decir, no nos agotamos en la materia, no nos agotamos en la sociedad, no nos agotamos en la historia. Somos también supratemporales, metaempíricos y transhistóricos, porque encontramos dimensiones que no pertenecen a lo empírico. Y en consecuencia, como seres metafísicos que manifestamos ser, esta dimensión ética es intrínseca a la naturaleza del hombre, a su propia estructura ontológica. Esto nos reivindica para revelarnos ante épocas decadentes como la actual, que son un disparo en la sien a los valores morales. Su tercer capítulo la llama etos pático y etos logos. Esta es una distinción creada en su filosofía, y así se une sus párrafos, ¿no? La ontología de la alteridad parte de esta diferencia entre etos pático y etos como logo. El primero atiende a la estructura ontológica de lo ético, como forma especial de la naturaleza humana. El segundo, a las manifestaciones discursas en la historia de dicho fondo. El primero no es extratemporal, pero tampoco es enteramente histórico. Es esencia que depende de la existencia para manifestarse. En cambio, el segundo es temporal e histórico, pero la estructura ontológica de lo ético, el etos pato, no obliga, solo condiciona la obligación. Entonces, ¿por qué es importante diferenciar estos dos niveles ontoéticos? Claro, resulta siendo importante porque el etos pático se refiere a la estructura más honda, es el horizonte de la capacidad valorativa que tiene el hombre. Entonces, lo que nos hace éticos no es el otro. Al contrario, lo que nos da la posibilidad de tener un comportamiento ético frente al otro es este etos pático, que es el horizonte que hace la posibilidad misma de la valoración. Es decir, el hombre es un ser valorativo, es un ser que advierte de estructuras morales a priori, suprasensibles. Y este es el horizonte más profundo. Pero ¿qué es el etos logos? El etos logos es la manifestación historicista, completa, relativa, que puede tener en diferentes etapas de desarrollo humano, en la manifestación de la percepción de los valores. Entonces, hay que diferenciar estos dos valores para poder distinguir el nivel intemporal y el nivel temporal que puede tener la manifestación ética. Muy interesante. El cuarto capítulo se denomina la otredad absoluta.
El primer párrafo afirma: si Dios no es el ser, como asegura Levinas, sino el bien supremo, entonces la nada mantiene su primacía no solo sobre el ser finito y contingente, sino incluso sobre el ser mismo. Aceptar que la trascendencia divina no es ser, sino el bien supremo, exige pensar a Dios mismo como antes de la aparición del ser, lo cual es poner a la nada antes del ser en cuanto tal. Y más adelante dice, todo esto lo lleva a Levinas a sostener en sus 3 últimas lecciones que la historia de la filosofía es la destrucción de la trascendencia por la ontología. Si Dios está más allá del ser, entonces hay otra racionalidad, la de la trascendencia. Dios es anterior al ser porque es el bien absoluto. Fuera de la experiencia está la idea cartesiana de infinito. Eso significa que la experiencia no es el origen de todo sentido. En Descartes, la idea de Dios o el infinito es una pasividad sin receptividad que se impone al espíritu. La idea de Dios hace estallar el pensamiento, es el cogito cogitatum, y en su última clase afirma: infinito es antes la aparición, o sea, un Dios trascendente hasta la ausencia. Un más allá del ser es un algo mejor que el ser, el bien absoluto. Ante ello, ¿por qué afirma usted que esto equivale a recaer en una postura pagana? Claro, lo que habíamos referido al principio, poner a Dios, concebirlo más allá del ser, porque se le identifica con el bien absoluto, y separar el bien supremo del mismo ser, es prácticamente recaer en la fórmula helenística del sistema plotiniano. Y Plotino pues piensa eso, efectivamente. Plotino, tratando de superar las dificultades del sistema platónico, va a concebir entre sus diversas soluciones, va a concebir a la divinidad, al principio, lo va a concebir como lo uno, y lo uno se identifica con lo bueno, con el bien supremo. Este bien supremo es en Plotino un principio supraontológico, está más allá del ser. El ser es en Plotino el mundo de la diversidad, el mundo de la pluralidad. Es lo que compete a la inteligencia, que es la segunda instancia por debajo de la segunda hipóstasis. La primera hipóstasis lo primero sería el uno, luego viene la hipóstasis de la inteligencia, que es el que contiene un mar infinito de las ideas, y sobre ese mar infinito de las ideas, la inteligencia va a engendrar el mundo de las almas racionales y el alma del mundo. Y más abajo, como en última instancia, va a estar la materia. Ese es el esquema metafísico de Plotino. Bueno, pues este esquema metafísico de Plotino, en sus 2 primeras instancias, va a ser reproducido por Levinas. Y yo creo que aquí Levinas cae en una trampa. Cae en la trampa de poder o de intentar salir de las soluciones y de los desafíos del pensamiento ontológico que le planteaba su maestro Heidegger, pero lo hace de una manera, a mi manera de ver, controvertida, porque Dios no es un bien separado del ser. En Dios, el bien y el ser se identifican. Porque una cosa es hablar del ser eterno y otra cosa es hablar del ser finito. El ser eterno, como decía Edith Stein, el ser eterno es Dios, y los seres finitos son los de la temporalidad, la de las cosas. Entonces, yo creo que esta confusión, llevado quizá por su experiencia traumática del campo de concentración, donde vería cosas horrorosas, fue lo que lo llevó a divorciar la ética de la ontología. Más trágicamente esto se ve cuando afirma pues que Dios es la otredad absoluta sin ser. Allí se ve dramáticamente este divorcio entre ética y ontología. Bien, para finalizar, en su último capítulo, la cual llama Ontología de la Alteridad y Liberación, ya hemos visto, ¿no?, que su Ontología de la Alteridad introduce 2 conceptos fuerza. El hombre es un ser ontoético y el hombre es una trascendencia en la inmanencia. Ahora permítame leer su último párrafo. La ontología de la alteridad es una defensa de la unidad entre ética y ontología, y por lo mismo no puede desligarse de cuestiones de religión, estética, política y economía, y en este sentido cobra especial importancia ética el hecho empírico de la sensatez.
como cualidad del buen juicio, prudencia y madurez en acciones y decisiones. Y esta cualidad, el ser ético, es lo que hace falta con urgencia en el mundo actual. Por ejemplo, la inmigración de los pobres hacia los países ricos se podría evitar si con sensatez los beneficios económicos obtenidos por la globalización se repartieran a todos los países según sus necesidades. Una era global exige un reparto global de la riqueza, la tecnología, las patentes y la ciencia. La insensatez del orden público, militar y financiero que imponen sobre el mundo los monopolios a través de los países ricos es el obstáculo. La sensatez impone el predominio del interés común sobre el beneficio personal como idea central de una economía estacionaria. La ontología de la alteridad enfatiza que lo importante no es la producción, sino la distribución y el arte de vivir. Esto hace imperativo eliminar la pobreza y distribuir los productos del trabajo mundial. Hay que impulsar la producción en menos de cooperativas de trabajadores. Hay que limitar el derecho particular de propiedad para el bien público. Poner un límite a lo que una persona puede recibir como herencia, puesto que en ella no han intervenido sus facultades, y unir la mayor libertad de acción con la propiedad común de todas las materias primas del mundo, y una igual participación en todos los beneficios producidos por el trabajo conjunto. En una palabra, hace falta una revolución mental para superar el egoísmo y abrazar el bienestar general. Lo sensato e importante no es la riqueza, sino el arte de vivir. Con este reparto de la riqueza mundial se podría superar tanto la xenofobia y la xenofilia, amor a lo extranjero. Pero para empezar, así la reconstrucción moral del hombre, o sea, su ontología de la alteridad, es una metafísica firmemente conectada con lo histórico. ¿Cómo se entiende esto, doctor? Claro. En el capítulo 3 usted había recordado la distinción entre logos pático, etos pático y etos de logos. El etos pático es el etos intemporal, la estructura profunda. Y el etos logo es la manifestación temporal. Efectivamente, ahora tenemos que tener una respuesta temporal, adecuada a nuestro tiempo. Y nuestro tiempo es una profunda injusticia global, que exige una respuesta ética desde los principios inmarcesibles de nuestra propia estructura ontológica, que se corresponda con la comunidad de seres éticos. No es ético el mundo que vivimos. No es ética la injusta distribución de las riquezas. No es ética los abusos contra los inmigrantes. No es ético, por ejemplo, mantener un muro de 10 kilómetros en las casuarinas que divide a los pobres de los ricos en la capital de Lima. Y así podemos seguir la lista de cosas que no son éticas. En otras palabras, la filosofía de la ontoética es una filosofía que está por la justicia social. Es una filosofía que está por la solidaridad humana. Es una filosofía que rescata los mejores principios de la modernidad, la igualdad, la fraternidad, no subsumidas a la prioridad de la libertad. No subsumidas, porque esa es la distorsión de la lectura de la modernidad burguesa que ha dado la democracia liberal a los principios de la revolución burguesa, la revolución francesa. Pero no, con esa distorsión, la ontología de la ontoética no se suscribe y no coincide. La ontoética coincide con una democracia participativa, en el que la prioridad no lo tenga la libertad, sino lo tenga la igualdad y la justicia, la solidaridad, el humanitarismo. Ese es el camino. Es el camino transitable para poder solucionar los problemas de nuestra civilización. Pero eso exige otros temas, como son la supresión del capitalismo mismo. Lo dejaremos para una futura época. Gracias. Muchas gracias por su alteridad, el gran reto para los libres. Esto fue el sentido del filosofar. Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.